Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia original de San Rafael Televisión. Como siempre, hacemos el saludo cordial al Estadero Yacutur con mucho agradecimiento por este patrocinio de más de 200 programas. El Estadero Yacutur está ubicado en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, un ambiente tropical, un ambiente familiar, con muchas atracciones, uno de los mejores estaderos del oriente antioqueño, con una atención muy esmerada. Visítenlo, por favor. También hacemos la lectura de nuestra frase habitual, ¿cierto? Yo creo que la última vez que lo vamos a leer es una frase de el genialísimo Albert Einstein que dice: ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Por supuesto, ya hemos dicho que no es tan sencillo como Albert Einstein lo está entendiendo, es un poquito más complicado. Albert Einstein ahí tiene una pequeña desviación, pero bueno, no hay ningún problema, ya la hemos explicado. Perfecto. Hacemos una pausa y nos vemos en contados segundos para que continuemos hablando de perfecto, Galileo Galilei. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Hemos venido hablando durante varios programas sobre Galileo Galilei, ¿cierto? Contando la historia, lo que hizo, sus asuntos familiares, sus asuntos cotidianos, su relación con el poder, su relación con los que no tenían poder, pero que se aliaban con el poder para poder molestarlo, y casi lo iban a matar, hombre, tan loco, ya hemos sabido de eso. Y no va a echar cantaleta, ¿cierto? Pero ¿cómo se le ocurre matar a un porque está diciendo la verdad, hombre? La humanidad está muy loca. Hay alguien que está diciendo: hombre, ve, estamos cometiendo un error, muchachos, vení, para que vamos a cometer un error. Y lo matan. Increíble, bueno, listo. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Galileo, escribamos como siempre acá, Galileo en mi estilo de abreviar algunas palabras, Galileo Galilei, ¿cierto? Que él nace en 1564 y muere en 1642. Perfecto. Estábamos diciendo que se llamaba Maffeo. Bueno, vamos a escribirlo, vale la pena, Maffeo era un cardenal en cierta época, Maffeo Barberini. Es que tengo una amiga, qué pena, tengo una amiga de apellido Barbieri y se me equivoca, es Barberini, un poquito parecida. Maffeo Barberini, no Mateo. Eso no es una T, son dos Fs, listo, doble F, Maffeo Barberini. Él se convierte después, con los tiempos, ¿sí?, en el Papa Urbano, y era un tipo muy genial, octavo. Era una persona bien, pues era poderoso, además que hacía sus intrigas, porque el poder necesita eso. Uno se mete al poder y necesita, así sea la persona más noble, necesita ponerse a hacer intriguitas por ahí. Lo mínimo que son intriguitas ahí medianas para poder sostener unas cositas, otras, pero hay gente que sí abusa pues del poder, ¿cierto? No, este era como de los nobles para acá. Y era de verdad muy amigo de Galileo, muy amigo. Tanto, lo habíamos dicho ya en el programa anterior, que Maffeo Barberini
iba a decir alias, no es ningún alias, Maffeo Barberini, convertido después, tomando el nombre de Urbano, ya era el octavo papa que tomaba el nombre de Urbano, entonces eran amigos y Maffeo Barberini, Urbano VIII le dice, hey, Gali, vení, vos que sos tan inteligente, hombre, ya sabemos que existe la teoría, la tesis tuya no es teoría. Teoría es cuando ya está comprobado y ya no hay nada que hacer, las cosas son así. Pero Galileo Galilei llegó a las cosas son así. Con respecto al sistema, a cómo se organizaba el sistema solar. Entonces, existía el geocentrismo, o sea, que la Tierra es el centro y eso venía de la tradición. Vimos que eso venía desde la época de Tales de Mileto en el siglo 600 años antes de Cristo, ¿cierto? 600 años antes de Cristo. Estaban hablando de que el sistema era geocéntrico y era toda la razón que había en ese momento. Uno no ve la Tierra moverse, uno ve el Sol moverse. Entonces, claro, si se mueve el Sol, la Tierra es la que está en el centro, entonces somos geocentristas. El sistema que vemos, ¿cierto? Lo que se ve ahí en el espacio, en las noches, bueno, y en los días también, cuando sale la luna y el sol, no se ven las estrellas, es geocentrismo, ¿sí? Ese era el primero que se conoció. Y empieza Galileo, y desde antes, ¿cierto? Copérnico, ya lo vimos, también Nicolás Copérnico, dice, no es el geocentrismo, es el heliocentrismo, es el centro es el Sol y la Tierra la que se mueve. ¿Cómo van a decir eso si yo siempre veo todos los días que es el Sol el que se mueve? ¿Sí o no? Eso es lo que vemos. Pero hay gente con ciertas habilidades, ciertas situaciones que inteligentísimos. Eso sí no hay que ver. Y entonces Maffeo Barberini, Urbano VIII, la misma persona, le dice, escribite un libro con el sistema geocéntrico, así en confianza, porque es que eran amigos, y en ese mismo libro expones el sistema heliocéntrico, el geocentrismo, son las dos teorías, y conversan en buena manera, en buenos modos. Ya a Galileo le habían estado molestando, pero no tanto. E inclusive entonces esa historia fue llegando a ciertos sacerdotes, a ciertos ciertos cargos, ciertas personas con cargos clericales importantes, obispos de algunas ciudades, hasta que llegó a los cardenales y tuvo el Papa que interceder. Pero este Papa, Urbano estaba en ese momento bien, yo tranquilo, no veo ningún problema. Ok, escribite un libro. Y entonces aparece Galileo Galilei escribiendo, ¿sí? Este diálogo se dio en 1622, ellos dos, ¿cierto? Conversando. Después, pronto, aparece un libro con un nombre muy largo, no lo voy a escribir todo, Diálogo sobre los dos sistemas máximos, o sea, los más representativos, porque había otros sistemas que no. Por ejemplo, había un sistema como combinado, ¿cierto? Habíamos dicho cuando estábamos contando la historia de Tycho Brahe, el genial y loquísimo Tycho Brahe. Él hizo un híbrido, una mezcla entre ambos, pero tenía cierta lógica, pero no era la real. Entonces ese sistema no estuvo ahí. Y no era un sistema máximo porque no era el que más abundaba. De eso solo habló el propio Tycho Brahe y nadie más le dio como posibilidades a eso. Diálogo sobre los dos sistemas máximos. Uy, ¿qué pasó aquí? Por coger el marcador de otra forma. Máximos del universo. Ese fue el libro que él escribió. Pero no hizo nada técnico, ¿cierto? Con demasiadas fórmulas matemáticas, sino precisamente unos diálogos, gente ahí conversando, unos personajes, tres, ¿cierto?
3 personajes. El más famoso de esos personajes que aparece ahí se llama Simplicio. Una persona, pues como sí, sencilla, no tanto como tonto, sino sencilla, no era tonto. Sencilla, pero que no entendía bien las situaciones porque no había tenido acceso a la cultura. Entonces, el uno le habla y el otro también le habla. El geocentrista le habla, el heliocentrista también le habla. Y entre los 3, el uno preguntando, Simplicio enredándose, pero preguntando, interesado, eso sí, el otro diciéndole el heliocentrismo es esto, el otro el geocentrismo es esto, y arma pues una teoría en la cual, obviamente, como eso lo escribió un heliocentrista, Galileo Galilei, entonces como que la razón al fin la va teniendo el heliocentrismo, porque lo escribió Galileo Galilei. Ok, Simplicio, pues es una persona, uno dice como simple, pero ahí no es tanto como una persona simple, sino más bien, digámoslo, sencilla e ingenua, no informada. Es eso, no tonto, no, porque estaba dialogando con gente muy importante, entonces sí entendía lo que decían, lo que pasa es que nadie lo había explicado antes. Entonces, si a mí no me explican las cosas de antes, no es que yo sea tonta, es que simplemente no he tenido esa información, ¿ok? Y aparece el libro, ¿cierto? Algunos lo leen, la mayoría, por supuesto, no lo lee. Es normal leer libros. Leer libros habiendo discotecas, hombre, no, vamos para las discotecas, para los libros. ¿Cierto? Lo estoy regañando. Ok, entonces, entre los que sí lo leyeron, bueno, yo no sé el segundo, voy a dar 2 nombres. Uno ya lo mencionamos acá, creo, sí. Christoph, o sea, así, Cristo, vamos a escribirlo como es en el original. Christoph, hasta ahí. Cristófo, ¿cierto? Christoph, no Christopher, no. La E y la R no aparecen, que es un apellido, es un nombre y un apellido muy común en el inglés, ¿cierto? Es Christoph. Y este apellido que sigue, el apellido de este investigador y un hermano jesuita, ¿cierto?, que pertenecen al Colegio Romano. En el Colegio Romano la mayoría eran jesuitas, gente con mucha capacidad académica. No solamente que se leían la Biblia, que la sabían recitar, que sabían el versículo, que sabían todas las historias. No. Además, salían un poquito del rollo de lo monotemático de la religión católica y se iban a otras cosas. Entonces se llamaba Christoph Scheiner. Este apellido es alemán, suena alemán, pero él no era alemán, él estaba ahí, quién sabe por qué descendiente sí de alemanes parece. Y había otro que se llamaba, voy a tener que pastelear, muchachos. Horacio, no voy a tener que pastelear. Y se escribe así, Horacio, ¿será con doble Z? No, Horacio. Así se escribe en italiano o en esa época ya había italiano, claro, sí. Sí, el italiano, es bueno hablar de cosas, ¿qué le hace? El italiano es un idioma que aparece, tiene sus raíces en el latín, como el español, como el francés, ¿cierto? Pero el italiano que ya se conoce hoy no nació en Italia. Ese idioma se hablaba en el sur de Italia, derivado del latín, en el sur, ¿cierto? Allá fue donde nació Dante Alighieri, ¿cierto? El poeta muy famoso de Dante Alighieri. Vamos a ver si me acuerdo. Aquí es una GH. Dante Alighieri, que es un poeta del siglo XIII, por ahí 1200 y no sé qué, ahí sí no sé fechas. Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, ¿cierto? Que es un libro enorme, un poema enorme, en el cual habla del infierno, del purgatorio y del cielo.
No, del infierno no, perdón, de la tierra. Y aquí empieza a hablar mal de los papas, de los condes, toda la podredumbre que hay en medio del poder. ¿Cierto? Y esa gente, ¿cómo se va para el infierno? Y había otros buenos que se fueron para el cielo. Y entonces él escribe un poema enorme, se llama Divina Comedia. Divina, pues bueno, porque está hablando ya como de cuando los que se mueren se vuelven espíritus. Son seres divinos. Y comedia porque no es tan comedia, no es tan cómico. Eso es también una tragedia en el infierno y todo eso. En fin, pero porque es que comedia tiene un sentido, es como de humor, ¿cierto? Yo a veces no lo he entendido muy bien por qué lo llamó comedia, pero bien. Esto no viene mucho al caso, pero es para que nos demos cuenta que ya existía el idioma italiano. Este es el origen del italiano, que se hablaba era en el sur. En el norte de Italia se hablaban otros dialectos, pero cuando Dante Alighieri compuso la Divina Comedia, ese idioma en que él lo compuso, ese dialecto en que él compuso la Divina Comedia, terminó siendo el idioma oficial de toda Italia, desde el norte hasta el sur. Y en italiano, esto ya es italiano, este señor Orazio Grassi, que también es un jesuita muy estudiado, a mí que me da la impresión de que este no se lo leía, yo no sé por qué, yo tengo esa intuición ahí. Este se lo leyó, son cosas mías, este medio se lo leyó, pero se juntaron los dos, digo yo, pues mía. A lo mejor al contrario, ¿cierto? Este sí, este no. Pero no sé por qué a mí me da una sospecha, se mete en la cabeza que no lo leyó, como que lo leyó ahí a medias. En fin, bueno, se iba para las discotecas. ¿Cómo no? Yo es que no lo quiero denunciar. Bueno, listo. Y estos dos señores que pertenecen al colegio romano, acordémonos, que son gente muy importante que hace investigaciones, pero que también se equivoca, pero eran jesuitas. Entonces, permiso yo, mi borrador de $200 aquí que no sirve para nada. Ok, entonces, sacan un cuento, se leyeron el tal diálogo sobre los dos sistemas máximos del universo. Yo estaba haciendo bobadas que se lo llevan, no lo leyeron, con seguridad se lo leyeron, pues, y empezaron a decir, ese pelado, ese muchacho que hay ahí, ese tal Simplicio, pues, eso ya es tendencioso. Lo que hizo Galileo Galilei fue poner un señor que creía en un sistema heliocentrista, otro señor que creía en un sistema geocentrista, y entre los dos dialogaban y dialogaban con un tercer señor llamado Simplicio, ya lo dije. ¿Y cómo les parece que Christoph Scheiner y Orazio Grassi, con doble S, recuerden, y Orazio Grassi se inventaron un cuento tan maluco, pero es que son unos bandidos y eran jesuitas? Es que el ser humano está lleno de un montón de cosas locas también, qué dolor, pero bueno, ahí es que tratar de aprender a madurar, a no ponerle tanto nuestra marca a los asuntos, no dejemos que los asuntos nos marquen a nosotros, no que nosotros marquemos los asuntos. Este señor, dicen los jesuitas del colegio romano, Christoph Scheiner y Orazio Grassi, dicen, Simplicio, señor Simplicio, ese personaje, eso es una ironía que le está haciendo Galileo Galilei al Papa Urbano VIII. Qué chisme, me dan ganas de llorar. Qué chisme tan maluco, muchachos. Y claro, el Papa no lo leyó, no sabía, no, el Papa además que sí, por lo menos sí lo ojeó, pues el Papa ahí muy ocupado, pues cierto, pero por lo menos lo ojeó. Y entonces no supo si sí o no, pues le chocó. Y si estos dos dijeron, puede haber algo ahí. Galileo Galilei no iba a cometer una burrada de esas de burlarse de un papa que es buen amigo. Porque si hubo personas que se burlaban de los papas, claro, muchos. Pero es que además este era buen amigo y le estaba ayudando. Dale que vos sabés, le decía el Papa Urbano VIII. En fin, ese chismecito le inventaron al pobre Galileo. Y entonces, ya vamos para la fecha de 1638. Mire, ya
estamos aproximándonos al fin, ¿cierto? 104 años. ¿Qué pasa? Que él es llamado a juicio. Lo llaman juez Galileo. Entonces el Papa Urbano VIII también convencido del chisme de este par de degenerados. Uy, es que me van a dar rabia. Es que ojalá lo estuviera yo aquí. Ojalá lo estuviera aquí. Tráigamelos cuando puedan. Me los traen. Listo. Muchachos, entonces, ¿cómo les parece que el pobre Galileo le faltan 4 años para morir? Ya estaba enfermo, viejito. Tenía como 68, creo. Sí, 68 años. Si hacen la cuenta, háganla, que yo no me la sé, no quiero pensar ahora. Ustedes, por favor, muchachos, piensen por mí. 68 años. Y me digan, venga, pues, mijito, que lo vamos a enjuiciar. ¿Usted qué son las bobadas suyas? Venga, que lo vamos a jalar de las barbas, le vamos a quitar las uñas, lo vamos a cortar, lo vamos a... Sí, lo amenazaron feo. Listo. Y entonces él estaba enfermo. Y además de eso, entonces tenía que ir a Roma. Él estaba viviendo, yo no sé en qué época, en qué momento, en qué ciudad vivía él en esa época. Florencia, no sé. En fin, lo llaman a Roma, entonces se va. Justo en este año hay una pandemia. Y a él lo retienen las autoridades y le dicen, no puedes salir, no te puedes ir. Pero él, sin embargo, hace la manera y lentamente de convento en convento, de situación en situación. En esa época no se habían inventado los pasabocas, los tapabocas, muchachos, se dice, ¿cierto? Esas cositas ahí que le ponen a la gente para burlarse de la gente, para que uno no los vea. Es tan difícil eso, uno los ve y ve gente igual, siquiera ya pasó esa vaina, porque yo no saludaba a los amigos porque no los conocía, todos tapados, en fin. Pasan y entonces él al fin llega a Roma, a pesar de su edad, su vejez, es que ya estaba en 68 años. Bueno, yo no sé cuánto, en fin, de verdad hagan la cuenta, pero más o menos 68, ya estaba viejito. No, él se muere en los que se muere, en fin, haremos la cuenta después. 64, 36 más 42, sí, 66 años. Bueno, 66 años. A ver, 36 más 2, 38. ¿Estaba haciendo malas cuentas? No, sí, listo. Tenía 68 años. Ya viejito, y la pandemia que lo retiene, y sin embargo él llegó allá al juicio. Venga, pues a ver qué es lo que va a pasar aquí, muchachos. Él ya además que hablaba así, feíto, ¿cierto? No me vayan a jalar las barbas, no, por favor, me van a quitar las uñas, no, ¿cierto? Y le dicen, ponen así cara de doctores todos, los grandes jurados, arrepentite, ¿cierto? Arrepiéntete. Si decís que el heliocentrismo es una gran teoría y seguís con ese cuento, te matamos. Así de frente lo amenazaron. Pero si usted dice que no, que es una cosita ahí como medio como que no es tanto, ¿cierto? Que el heliocentrismo no existe, entonces te vamos a dar un buen trato, ¿listo? Y Galileo ya uno viejo, sin poder, ya sin fuerza, ya no le importa inclusive la vida, porque ya sabe cómo ha vivido tanto que ya no le interesa nada. Entonces Galileo, para evitar que lo torturen los jerarcas poderosos, entonces dice, bueno, sí, acepto, y entonces, bueno, listo, entonces te vamos a tratar bien, ya no te vamos a torturar, porque ya estás diciendo que el heliocentrismo es pura pantomima, listo, bacano, así es como nos entendemos, ¿sí o no? Con las verdades, con la verdad entre comillas, así es como nos entendemos, muchachos. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te vamos a torturar, te vamos a condenar a cadena perpetua encerrado, ¿cierto? Encerrado, cárcel perpetua. Pero aparece Urbano VIII, que sigue teniéndole cariño. Debe más que sí tenía un resentimiento por el chisme aquel de que Simplicio era el mismo Urbano. Nada de eso. Pero él se lo fue creyendo. Por sin embargo, le tenía cariño, aprecio y admiración. El Papa admiraba a Galileo, el Papa Urbano VIII en ese momento. Y bueno, listo, lo van a arrestar, listo, ya la condena, pero venga, yo soy el Papa, yo soy el que manda. No, denle el arresto domiciliario, métanlo en casa por cárcel, ¿cierto? De ahí fue donde le dan casa por casa a todos los ladrones de aquí de Colombia.
Ay, no, es que tiene mucha plata, se robó mucha, déle casa por cárcel. No, en este cosa es una cosa real, de cariño, no. Ahora es de plata, ¿cierto? Entonces, a los que le dicen, hey, démosle casa por cárcel a ese ampón ladrón, entonces les dan tan platica. Y ya el otro va para la casa con menos plata, pero ellos, los que dicen que sí, que le den arresto domiciliario, también les toca una platica, entonces por eso dicen que les den arresto domiciliario. Ahí no hay ningún cariño al bolsillo, eso es lo que hay, listo. Entonces dejemos aquí un momentico. Hagamos una pausa, ¿sí? Una breve pausa. Y nos vemos en unos cuantos segundos para continuar la última parte de la historia de nuestro querido y buen amigazo Galileo Galilei. Nos vemos enseguida. Uno, dos, tres. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Entonces, listo, ya se va Galileo ahí, no lo jalan de las barbas, no le hacen nada, andate tranquilo. El Papa, de más que debe sentir dos situaciones ahí, un poquito de tristeza, de tener que traicionar como a su amigo, pero también este Papa que me hace esas cosas a mí, hombre, ¿cierto? Además que el Papa quedó ahí con dos sentimientos encontrados, un poco de odio y también un poco de dolor, pero bueno, esa fue la decisión que tomó, por fortuna. Pues ya Galileo también estaba viejo y cuidaron una de las hijas, Celeste, sí, una de las hijas de él, monja, lo cuidó mucho. Y la llevaban bien, eran buenos compinches, y le llevaba la comidita, y ya Galileo pues tampoco era que necesitaba demasiadas cosas, pues ya uno viejo, mírenme a mí, ¿qué necesito yo ya? Nada, el aplauso de ustedes nada más, muchachos, gracias por aplaudirme. Uno ya viejo que no va a necesitar nada, hombre. Bueno, dicen, hay una a uno siempre le enseñan eso, y a mí me lo enseñaron toda la vida, hasta que llegó un profesor y dijo, mentira que va. Yo también pensaba, de verdad, es que yo soy muy inteligente. Yo pensaba, ese Galileo sí será que se atrevió a decir esas cosas, pero si a mí me dicen, yo les creo, ¿cierto? Como el Papa, si estos dos se lo leyeron, me dicen, Simplicio soy yo, ¿cierto? A mí me pasó la misma, pero yo pensaba como que de pronto no. Galileo Galilei se pone ahí de loco a decir, y sin embargo se mueve. Ese man no podía, ¿cierto? Eso se lo inventó cualquiera de los biógrafos. Por ahí aparece Vincenzo, no sé quién. En fin, se me olvida. Alguien escribió la biografía de Galileo, de los primeritos que escribieron la biografía de Galileo, y se inventó eso. Se inventó esta cosa. Voy a ver si soy capaz de escribirlo en italiano moderno. No, en italiano un poquito premoderno. Casi, ya me equivoqué la primera. Ahí quedó bien. Eppur si muove. Hay que decirlo así, bien entonado. Nosotros, los de San Rafael, que tenemos mucha ascendencia italiana, porque aquí hubo mucho italiano. Aquí hay muchos hijos de italianos, no me digan que no. Me parece que no los conoce. Bueno, en fin, no es problema. Hubo mucho madresolterismo. Además que sí quedaron algunos italianitos por aquí que saben pronunciar mejor que yo. Eppur si muove. Sin embargo, se mueve. Eppur si muove. Sin embargo, se mueve. A pesar de todo lo que ustedes me digan allá, me ultrajen, me amenacen, me jalen las barbas, me empeloten, me tiren agua fría, después agua caliente, me pongan cucarachas en la comida, ¿cierto? Todo. Me pongan víboras por donde yo voy caminando. Todo eso, la tierra que se mueve. Y sin embargo se mueve. ¿No es lo que quiso decir? Yo no creo que Galileo haya dicho eso. Yo no me la creo. Es como muy difícil. Pero hay gente que sí, ya con más inteligentes que yo. Muy difícil, pero es verdad. Qué pena, gente, no. Pura payasada. Yo sí sospechaba que Galileo, pero vienen los señores y dicen, que se iba a poner Galileo, ¿cómo estaba de mal?
Es que todo el mundo estaba encima de él, los ojos encima de él. Eso fue un juicio delante de mucha gente. Él se pone a hacer eso y de pura rabia se pone a decir eso. Es como retarlos, como venga pues. No, ya confesé que no, ¿cierto? Eso, pero eso queda en la leyenda. Y bacano como que hubiera sucedido, bacano. Pero con seguridad ahí estaba el tal ese Roberto Belarmino. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese? Uy, es que también me lo traen. Listo, cuando puedan me lo traen ustedes que son amigos de él. No le van a decir que para dónde viene, porque yo, mentira, ¿cómo le va a hacer yo la Inquisición? Si yo condeno la Inquisición, ¿cómo lo voy a inquisicionar a ese man? No me lo traigan, porque lo ven barato. Entonces, ese tal Roberto Belarmino, además que estaba ahí, uy, feliz de que, ¿usted cree que donde Galileo Galilei diga esto, no lo coge Roberto Belarmino de cuenta que qué es lo que estás diciendo, manito? ¿Cierto? Él no dijo eso. Ok, listo, basta de payasadas. A mí me gusta la cantaleta y la payasada, no más. Y entonces, ya pasa sus últimos años ahí, Celeste cuidándolo. Yo no sé si se llamaba María Celeste, es por ahí una telenovela mexicana que también se llama María Celeste. Y tengo la confusión aquí de si los italianos son tan tontos como los libretistas mexicanos que se pueden escribir bobadas ahí. Entonces a mí eso como que me da tan mal que ya no sé si, pero yo creo que ella se llamaba Celeste, por lo menos sí. María Celeste no, María Celeste es una novela mexicana, hombre, los culebrones que inventaron los mexicanos, que más melodramático, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces ella lo cuida, Celeste lo cuida, papi, venga, usted es lo más lindo que hay sobre este mundo. No, mentira, se veneraban, ellos, ahí no cabe payasadas, eso ya payasadas ya no se puede, no, con respeto, padre, hija, ven, todo. Y a él lo condenan pues a arresto domiciliario de cuenta del Papa Urbano VIII. Galileo Galilei tiene una cabañita un poco rústica, también en el campo, alegre, en un pueblo en Florencia, en la Toscana, que se llama Arcetri, el pueblecito se llama Arcetri, y en las afueras de Arcetri, en esa época, cerca al mar, tenía vista al mar, ahí muere Galileo en 1642, uno de los hombres importantes que nos dio un verdadero conocimiento de dónde estamos ubicados nosotros como residentes del planeta Tierra. Listo, ya. Galileo, muchas gracias. Tú eres una de las personas más admirables de la humanidad. Gracias por ese regalo. Lo recibimos con mucha alegría y te decimos adiós. Nos vemos en el camino. Esperamos volver a charlar contigo, que eres una gran persona, y entonces solo te deseamos que te sigas yendo muy bien allá donde quiera que estés, de verdad. Gracias, Galileo. Listo. Ok. Y terminado Galileo, entonces nos vamos para dónde? Vamos a ir a visitar durante varios programas al señor Isaac Newton. Ya no me va a caber. Cierto. Isaac Newton. Que como lo hemos dicho, ya lo dijimos alguna vez, sí, yo creo haberlo mencionado. Bueno, aquí varias veces lo habré mencionado, pero creo que ya lo dijimos, sí. A ver si esta vez sí me escribe mejor. No, peor. Lo empeoré. ¿Peoró o mejoró? Empeoró, claro. Isaac Newton, bueno, digámoslo así, por lo que más se conoce, perdón, mi enredo, por lo que más se conoce, él fue un físico, ¿sí? Ok, es como el título, por lo que más sabemos que él hizo. Bueno, ya lo dije, nació justo en el mismo año en que muere Galileo, 1642, ¿cierto? Y muere, me lo aprendí, dentro de 8 días tengo que volver a estudiarlo para grabármelo, imagínense cómo es inteligente yo.
y no es capaz de grabarse este número tan bobo, hombre, ve. 17, 27. 17, 27, 37, 47, ya se lo grabaron, ¿sí o no? 17, 27, 37, 47, no escribimos sino los primeros 4, son números ahí repetidos, se repiten solo varían las decenas en orden, todas aquellas cosas que uno tiene, uno hace estrategias para grabarse un número. Yo me lo voy a grabar, vea, le cambio las decenas, 1, 2, 3 en orden, ¿sí? Y el 7 nunca se lo cambio, y ya. Y escribo solo los primeros 4 para quedar mal, porque si sigo escribiendo aquí 17, 30, ustedes ya se la pillan que estoy diciendo bobadas, que estoy re loco. Listo, ahí está. Pero sucede una cosa, ¿listo? Él es inglés, acuérdense, de Inglaterra, de allá donde es que ya tenemos visa para ir, cada que nos provoque, qué bueno. ¿Cuándo nos vamos a ir, muchachos? Ya no necesitamos visa. La plata que teníamos para sacar la visa, lo comemos allá en morcilla. Allá no venden morcilla porque ellos no son subdesarrollados como nosotros. Allá no venden sino, ¿qué es lo que más se come? El té. ¡Qué gracia! Entonces, los ingleses, uno sabe, en Italia la pizza, en España la paella, ¿cierto? Lo que más hablan de los ingleses es que a la hora del té, me un té, es lo más famoso, la comida mejor que hay en Inglaterra. El té. A la hora del té, a las 5 de la tarde. Todo el mundo hace eso. Bueno, ya no porque estamos en otras épocas, pero una época, el té, o para que no vayamos, vea, esa visa, no me la den, no me den eso, a tomar té. Ave María, si me van a decir a comer pizza, yo voy. Y a la hora del té. No. Bueno, listo, entonces, sucede que hay una situación complicada. Cuando él nació, esta fecha era otra. Vamos a tratar de explicarlo mejor. Pues eso vale, eso es válido. Vea, esto se llama, esta fecha pertenece al calendario juliano. Esto es un poquito enredado. Vamos a ponerle un poquito de atención. 1642, esta fecha es del calendario juliano, de Julio César. ¿Sí? Después, en esos mismos días, recuerden la historia de Copérnico, que Copérnico, a pesar de que era heliocentrista, a él también lo llamaron a que asesorara unas situaciones para cambiar de fechas, porque ya se venía como organizando. Vea, es que estamos equivocados, la fecha puede ser así, puede no ser. Eso tiene que ver con el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo así. Por aquí está la órbita de la Tierra, por aquí está el Sol y por aquí está la Tierra, ¿cierto? Vamos a hacerla aquí, que es la mejor manera de explicarlo. Entonces, la Tierra gira así en su propio eje, que es la que nos da días y noches, ¿cierto? Pero además gira alrededor del Sol. En ese punto hay dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Traslación es fácil, trasladarse, moverse hacia, ¿cierto? El otro es rotación, simplemente voltea, eso es. Cuando está por acá y ella arranca, y cuando vuelve a llegar aquí, en un año, ¿cierto? El día se adelantó 6 horas. Cuando coincide este punto coincide porque por acá en esos días de julio, no tiene que ver con este julio, de junio, más fácil, ¿cierto? Por aquí en las fechas de junio, eso es como para el 21 de junio, algo así, sí, 21 de junio, en el primer año no se ajusta bien la Tierra, porque lleva 6 horitas más para llegar acá y coincidir, que en ese punto coincidan el extremo de la órbita y justo el punto donde está girando, la Tierra se adelantó 6 horas. Entonces, debido a eso, que la gente no se había dado cuenta, dijeron, no, entonces
Cada 4 años hay que agregar las 6 horas para que nos dé un día más, porque la Tierra en su giro no coincide exactamente. Cuando estamos acá, entonces, por decir algo, cuando vamos aquí, la Tierra ya lleva en su giro, lleva 6 horas, no soy capaz de explicarlo mejor, lleva 6 horas de más. Como lleva 6 horas de más, al año siguiente ya son 12 horas de más, al año siguiente ya son 18 horas de más, y al año siguiente, al cuarto año entonces, ya son las 4 horas, y ahí sí compensa y se ajusta en ese mismo día, ¿cierto? Ya esto lo hizo fue un papa llamado Gregorio, y por eso se conoce como el almanaque o el calendario gregoriano, ¿cierto? Porque se dieron cuenta. Es que estábamos desde la época de Julio, ya les cuento por qué se llama el calendario juliano, desde la época de desde la época de Julio César, que fue el que hizo también un cambio, ya les voy a explicar por qué. Desde la época de Julio César venimos atrasados y esos días, esas horitas de más, ya llevamos 10 días de atraso, desde la época de Julio hasta ahora llevamos 10 días de atraso. Entonces, el Papa Gregorio hizo cambiar las fechas. Tal día, el 25 de diciembre, ya no va más. Ya no va de aquí para adelante. ¡Chin! Es calendario gregoriano. Nos adelantamos 10 días, ¿sí? Entonces, ahora sí, volvamos. Contemos la historia de Julio César. ¿Qué pasó con Julio César? Que Julio César también le tocó hacer un cambio de almanaque, pero este no fue por situaciones astronómicas, físicas y matemáticas. Julio César lo cambió cuando él se hizo emperador porque se dio cuenta que los historiadores, él leyendo situaciones, leyendo él solo, y otra gente que también leía, hablaron y se la pilló y él dijo, es que nosotros estamos atrasados, y estaban atrasados como eso era como 15 días. Pero eso sí fue por cuestiones de los historiadores que se les enredó la vida, ¿cierto? Entonces el uno hablaba de una cosa, el otro hablaba, y el otro de otras fechas, y hicieron el cuadre, y Julio César dijo, hay que cambiar porque de aquí atrás, estamos hablando del año 100 antes de Cristo, del año 100 antes de Cristo. Julio César fue emperador el año 100 antes de Cristo, no había nacido Jesucristo. Él dijo, vamos a tener que cambiar, ¿cierto? Porque aquí estamos atrasados por culpa de los historiadores que se enredaron, estaban borrachos, se van para allá, como ellos no tienen guerra ni hacen política, ellos no hacen sino lo que les da la gana, entonces se emborrachan, es más lo que se emborracha que lo que escriben, vamos a cambiar. Entonces ha habido 2 cambios históricos de almanaque, por lo menos en Occidente. Allá en China llevan otras cuentas, los árabes llevan otras cuentas y los judíos llevan otras cuentas, pero nosotros estábamos en este día, en el año 1642, del calendario gregoriano. Y acabamos de entender un poquito esto. Entonces, llegan y dicen, bueno, listo, a partir de ahora ya es tal y tal. Esto es del año juliano, 10 días antes. Pero cuando realmente él nació, ¿cierto? Y lo dejaron como 1642 para hacer la coordinación con 1642, el año de muerte de Galileo. Lo que pasa es que hay una diferencia de algunos meses, pero en el momento, en los mesecitos, días antes de que naciera Newton, fue que cambiaron el calendario al gregoriano. Entonces los historiadores de ciencia han dejado esto así para que coincida esas 2 fechas. Pero en realidad, cuando ya dijeron, ya estamos en esta fecha, nace el 25 de diciembre, muy claro, eso sí es fácil de recordar, el 25 de diciembre de 1642, ¿cierto? Y ya, esto es en el calendario juliano, ya para el calendario gregoriano, entonces la fecha de nacimiento de Isaac Newton queda como el 04 de enero
de 1600, el año siguiente 43. Él nació terminándose el año 1642, justo el día de Navidad, ¿cierto? Nació en la misma época, el mismo día que se dice que nació el niño Jesús. Pero en realidad, cuando ya pasan al calendario juliano, que adelantan 10 días, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 10 días, ¿cierto? 10 días iba de atraso. Ya esto es para el calendario gregoriano del Papa. Digo Papa Gregorio y no me acuerdo del nombre, del número, el orden, perdón, el número de papas que había antes de este Gregorio, que hizo el cambio de almanaque, de calendario. Listo, ya esa parte está creo que más o menos entendida. Me disculpan, pero es que eso no es fácil de explicar acá, porque para eso uno tiene que también tener como cierta habilidad ahí de la matemática, pero esto nos da una idea de que pareciera que hay unas discordancias con las fechas, pero nada grave. 10 días y se cuadraron. Listo. Para que no quedemos como en cola, les voy a decir que era lo que hacía Newton, porque hacía cosas. Ya esto es lo último que vamos a ver. Ya van a descansar, muchachos, ya van a salir a descanso. Saquen su, ¿cómo es que se llama? Su coquita con el algo, y ya nos vamos. Con las 11, como dicen en Bogotá. Entonces, él era, primero que todo, él era alquimista. En esa época no había química. Bueno, ya había un poquito, pero se llamaba alquimia. Y esta palabra es del origen árabe, porque ahí fue donde se empezó, traído desde la China, muchas no tanto creencias, digamos, muchos estudios sobre los componentes que había en la Tierra, ¿cierto? Por ejemplo, la gente veía el azufre, unas arenitas ahí como unas piedrecillas amarillentas, de un amarillo muy bonito, no como el oro, ¿cierto? Bueno, estaba también el oro, estaba la plata, se conocían muchos, sobre todo metales. Estaba el bronce, que el bronce no es un metal, el bronce es una aleación, no me vengan a decir mentiras. El bronce es estaño y cobre. Bueno, listo. Pero el estaño y el cobre son elementos. Ya se conocían algunas situaciones, y entonces los que empezaron a estudiar esto fueron los chinos. Y este conocimiento pasó a los árabes y a los persas, y los árabes y los persas lo pasaron a Europa. Bueno, entonces él era un alquimista, Isaac Newton, de las primeras cosas que hizo. Hacía demasiadas cosas. Vamos a ver, es que es un listado bastante grande. Entonces era matemático, ¿cierto? Mates, como escriben ahora, matemático, físico, ya lo habíamos dicho. Era, a ver, si toca pastelear. También trabajó con la óptica, es decir, la situación de cómo se distribuye la luz para que llegue a nuestros ojos. Una cosa es la oftalmología, que sí son los ojos, y otra cosa es la óptica, que es cómo ven los ojos. A ver qué más hay aquí. Astronomía. Sí hacía cosas, esa gente, porque hacía tantas cosas, hombre, que no tenían nada que hacer. No tenían nada que hacer, entonces hacían de todo. Bien, o sea, esto no se la pasaban farreando, ni rumbeando, ni nada, ni que las discotecas, ni que nada, no, los libros, bacano. Epistemología, importantísimo. Episteme. Una, importantísima, él era teólogo. Él se leía la Biblia y quería entender cómo fue que Dios organizó el mundo, para que le cuadrara lo que decía en la Biblia. Y para entender de verdad, él empezó fue un teólogo. Para entender cómo Dios hizo las cosas, estudió todo esto. Y aquí me falta una muy importante, que también es ética. Él era axiologista o axiólogo, ¿cierto? Un estudiante de la ética. ¿Cómo es que debemos comportarnos con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta era como la más importante para él. Después fue que se dio cuenta que no, que lo que decía la Biblia no le cuadraba tanto con esto, pero esto podría demostrarse. Entonces él simplemente dijo, vea,
debemos recambiar el asunto. Dios está ahí, pero no lo dijo exactamente como dice la Biblia, lo hizo de otra manera, pero sin contradecir lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia no estudiaba las cosas como las estudiamos acá, observando, sino que lo que les parecía, y por eso fue que la Biblia se equivocó. Pero él principalmente era esto, un teólogo. Muchachos, muchas gracias. Ahora sí saquen sus coquitas, váyanse a recreo. Yo sé que estaban muy aburridos oyendo todo esto, pero es que esto es muy bacano, ¿no? Bueno, de todas maneras, dentro de 8 días, aquí en La Tortura nos vemos. ¿Listo? Mentira, yo sé que ustedes se la disfrutan y se la gozan. Bacano, nos vemos en 8 días con mucha alegría. Mucha suerte.